A ver, pensemos en esto. ¿Qué hace que alguien sea un verdadero profesional? ¿Será que es suficiente conseguir un manual de reglas al pie de la letra? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, que la verdadera excelencia profesional no está en obedecer ciegamente, sino en tener la sabiduría para saber qué hacer justo cuando las reglas ya no nos dan una respuesta. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿De verdad alcanza con cumplir un código para decir que nuestra práctica es excelente? ¿O hay algo más profundo, una dimensión que nos exige mucho más que simplemente acatar órdenes? Bueno, para empezar, hablemos de ese famoso manual. En el mundo profesional a esto se le llama deontología. Digamos que es nuestro punto de partida, el esqueleto que establece las bases de cómo se debe actuar en una profesión. Aquí es clave que diferenciemos dos conceptos. Por un lado, tenemos la ética, que es como el gran paraguas, los principios morales generales. Y por otro, la deontología, que es mucho más concreta. Es la ética aplicada, el manual de reglas específicas que guía a una profesión. Básicamente, la deontología es la ética profesional, pero ya puesta negro sobre blanco. Entonces, lo que define a este manual de reglas deontológico es que es formal. Son normas escritas que todo profesional debe conocer. Establecen deberes y obligaciones muy claros y, sobre todo, marcan el piso, los requisitos mínimos de actuación. Aquí no hay mucho lugar para la ambigüedad. Son las reglas del juego. Pero ojo que este manual no flota en el aire solito. En realidad, es solo una pieza dentro de un sistema de normas muchísimo más grande y complejo por el que todo profesional tiene que navegar. Y esta jerarquía es fundamental para entender todo. Fíjense cómo la práctica profesional no se rige por un solo código, sino que hay una especie de cascada de influencias. Todo, desde los derechos humanos a nivel universal, bajando hasta la constitución del país, va moldeando las leyes específicas y, al final, los códigos deontológicos de cada profesión. Esto crea una red de obligaciones súper densa y a veces hasta contradictoria. Hasta ahora todo parece bastante ordenado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando un profesional se encuentra con una situación que no está escrita en ninguno de estos manuales o leyes? Bueno, acá es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y esta cita de Domínguez lo explica perfecto. La deontología nos dice qué hacer en los escenarios que ya conocemos, los que se pueden prever. Pero la ética aparece justo ahí donde las normas no llegan, en lo inesperado, en esos dilemas que nos obligan a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones. Esta imagen de la encrucijada es genial. Es el símbolo perfecto de ese momento en que el manual ya no tiene respuestas. En ese punto, el profesional no puede simplemente aplicar una regla. Tiene que parar, pensar y usar su juicio ético para elegir un camino en un territorio que, literalmente, no está en el mapa. Y si hay un campo que lleva este desafío al extremo, ese es el psicoanálisis. Es sin duda el caso de estudio definitivo para entender esa tensión que existe entre las normas universales y las situaciones que son absolutamente únicas. Es que el psicoanálisis trabaja con lo más profundo y particular de una persona, su mundo subjetivo, sus deseos inconscientes. Y esa dimensión es, por definición, singular, irrepetible. Por eso, es imposible que quede completamente contenida o estandarizada por un código de reglas que está pensado para aplicarse a todo el mundo por igual. Y esto nos lleva directamente al corazón de este análisis, la necesidad de tener una ética que sea capaz de responder a lo singular, a eso que es único en cada caso que se presenta. Este es el punto de quiebre. La experta Gabriela Salomone usa una palabra muy específica para esto, iancia. Suena raro, pero es básicamente una brecha, un abismo que no se puede cerrar entre la norma universal, la ley para todos, y la situación única de una persona. Y es justo en esa brecha, en ese espacio vacío, donde el juicio ético del profesional se vuelve lo más importante de todo. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? Una práctica profesional realmente buena no se basa en haberse memorizado un manual de normas. Se sostiene en algo mucho más profundo, en la capacidad de tener criterios éticos sólidos y saber aplicar las técnicas y métodos con discernimiento. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Ya vimos que la verdadera prueba para un profesional no está en seguir el manual, sino en saber qué hacer cuando simplemente no hay manual que seguir. Entonces, la pregunta clave no es qué reglas hay que memorizar, sino algo mucho más hondo. ¿Cómo se cultiva esa sabiduría para poder navegar lo inesperado?